Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este martes, que es 26 de noviembre del año 2019. Una mesa ad hoc, una mesa bien diferente a las habituales en estos días. Hemos convocado nombres de varios días, de varias tertulias. A ver, empiezo por Patricia González. Buen día. Buen día, un gusto. Gabriel Mazarovich, que suele venir los lunes, ¿no? Los lunes hasta ahora. Muy buenos días, Emiliano. Pablo Carrasco también. Sí, señor. De los lunes. Buen día. Y La mesa de los lunes mayoría. Sí, y Esteban Valenti, No puedo. un paracaidista de los jueves, los jueves. que regresa a estas discusiones adelantando su presencia. ¿Cómo te está yendo con las operaciones? ¿Quién sos? La primer ojo, impresionante. Ya ves que no tengo lentes. Sí, ese es un cambio. Atente a quienes están siguiendo la emisión en video. Es Esteban Valenti. Pese a la ausencia de lentes, es él. Otra, si la de mañana sale igual, me cambia la vida, porque no es lo mismo andar de lente Bueno. que no. Es un cambio importante, cultural. Bueno, suerte entonces con la segunda. Vamos a nuestra conversación de hoy. Daniel Martínez sostuvo ayer a través de su cuenta de Twitter que irá a saludar personalmente a Luis Lacalle Pou cuando se confirme que él es el presidente electo. Luego de haber recibido críticas porque no admitió la derrota el domingo de noche, el candidato del Frente Amplio escribió ayer: siempre respeté la voluntad del pueblo. Reiteró que lo correcto es esperar los resultados de la Corte Electoral. Sea cual sea, va a existir un diálogo con Luis Lacalle Pou, así lo exige nuestra rica tradición democrática. Cuando se confirme que él es electo, voy a ir personalmente a saludarlo, agregó en ese texto. La polémica está instalada desde la noche misma de la segunda vuelta, cuando ya en la madrugada habló Lacalle Pou, dedicó algún párrafo justamente a cuestionar al candidato del Frente Amplio, contrastando su actitud con la del presidente de la República, Tabaré Vázquez, que sí se había comunicado con él. Tenemos la convicción material de que el 1 de marzo asume un gobierno multicolor en nuestro país y que hoy se expresó en las urnas la ciudadanía. Obviamente que hay forma de aceptar los resultados. Nosotros siempre los aceptamos de la misma manera, de un lado o del otro del mostrador. Y formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible. Varios de ustedes querían discutir este tema. Otros, en cambio, entienden que es algo menor. Hace un rato llegaban varios mensajes de oyentes en ese sentido cuando le consultaba por este asunto al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. ¿En qué postura están? A ver, ¿quién va? Dale, Bueno, Esteban. yo creo que el tema sirve para disparar toda la discusión. Claro. El resultado del domingo tiene muchos aspectos que yo creo que hay que resaltarlo. Primer cosa, después de 3 gobiernos va a haber un cambio. Eso no lo discute nadie a esta altura, y lo sabía perfectamente Daniel Martínez cuando habló. ¿Tá? Es decir, no hay ninguna... Es más, la mayoría va a ser mayor después de haberse controlado los votos observados. Pasó siempre y va a pasar. ¿Qué sirve? Este país es un país con una cultura institucional y democrática única. Vamos a tenerlo claro. En cualquier otro país hubiera sido una guerra campal. Que vos tenés a 10 cuadras de distancia decenas de miles de personas y no reconoces una victoria de 1,5 puntos que ha pasado muchas veces. Este país, la gente se fue a dormir, no pasó nada, y eso sí es un elemento negativo que no tendría que haber pasado. Hasta el presidente de la República llamó. ¿Tá? Por lo tanto, todos sabemos que el 1 de marzo tenemos un presidente que va a ser Luis Lacalle Pou. Segundo, es un disparador de otras cosas, es un disparador del análisis del resultado, que para mí tiene, por un lado, aspectos muy positivos. Por ejemplo, yo creo que esto le da una señal al futuro gobierno de que va a tener que gobernar con un ojo muy puesto del otro lado, porque efectivamente este país está partido. Segundo,
que va a tener que evitar que se levanten más muros, porque hay gente interesada en que se levanten muros. ¿Ah? Hay gente interesada en que se levanten muros. Y los muros son muy malos, porque los muros en otros países del mundo han transformado ese país en un escándalo de proporciones. Por lo tanto, esos son elementos positivos. ¿Qué elementos hay que tener? Hay que evitar que este resultado, que es, desde el punto de vista de la sorpresa, tiene un solo responsable, 5 encuestadoras, vamos a entendernos claro. Es decir, ¿quién pensaba que iba a sacar 6, 7 puntos? Incluido yo mismo, que me tragué ese semejante barco de costado. Las encuestadoras, que no le acertaron en nada, que hicieron encuesta toda la semana, por lo tanto no es, a ver, que el debate, el otro, no. ¿Quién fue el responsable de eso? El pueblo frente amplista. Vamos a entendernos claro, el pueblo frente amplista. Que el que sacó la bandera, sacó a la calle y salió. Tal es así, que yo lo voy a decir con todas las letras, que algunos dirigentes se lavaron tanto las manos que uno se fue a Nueva York, el Gordo Vergara, y el otro se fue para Cuba, Andrade. Yo, que soy, y te miro a vos porque somos de la misma época, aunque sos más joven, mira a Gabriel en las campañas electorales no se movía nadie ni para dormir, ¿está claro? Así que la sensación de una parte de la dirigencia, no de la fórmula dio la batalla hasta el final. Yo que discrepo con la fórmula, que me parece que dio la batalla hasta el final, cometió ese error, tendría que haber reconocido, porque al final, además la pregunta a mí es esto, vamos a suponer que es cierto, que reconoce que perdió las elecciones y después que terminado el escrutinio la gana, imagínate, es como apuntarse el poroto de oro, pero no iba a pasar, simplemente, ¿por qué fue? Por una razón muy simple, para definir cosas internas en el Frente Amplio. ¿Está? Le servía a Martínez, que lo habían acusado de ser el principal responsable, equivocadamente, no es el principal responsable. El principal responsable es un proceso mucho más largo, que tiene mucho más tiempo, que tiene causas mucho más profundas. Patricia, te toca. Las teorías conspiranoicas. ¿Cuál? No, yo ¿Cuál pienso esto de que a quién le asignamos la responsabilidad, creo que todavía estamos en un punto donde estamos discutiendo, debatiendo, sin duda que la fuerza política tiene que hacerse muchas preguntas. No hay 1, ni 2, ni 3 responsables, somos todos, como todos somos responsables cuando ganamos, todos somos responsables cuando perdemos, pero la verdad es que es un perder raro, porque perdimos, pero la sensación del domingo ciertamente no fue una sensación de derrota, fue una sensación de victoria, ¿no? Porque en este proceso, lo que dice Esteban, veníamos en un proceso donde las encuestas nos daban que estábamos a 5, 7, 8 puntos. Sin duda tiene que haber habido una proyección de indecisos equivocada, eso es indiscutible, ¿no? Y por otro lado, me parece que efectivamente hay algo de lo que pasó en las campañas que sí transformó las cosas, ¿no? Que también hay que hablarlo. Los últimos días de las campañas son bastante determinantes. De lo que pasa con la gente cuando se enfrenta al momento ¿no? Cuando estás ahí paradito frente a las 2 papeletas y tenés que ver qué pones adentro del sobre. Entonces, las últimas emociones y sensaciones también en relación a lo que pasó con las declaraciones de Manini. Creo que el Frente Amplio además hizo una campaña del voto a voto súper importante. Yo ahí creo que la militancia y la gente de a pie y la juventud que salió al 1 a 1 también hizo un movimiento. O sea, es imposible pensar que todo el proceso de la campaña del Frente Amplio no determinó eso. Si había que reconocer o no, yo creo que lo que era inevitable es que estaba pasando algo inesperado. Yo no lo viví nunca, creo que ahí decían algunos más veteranos que yo que en el 94 había pasado algo medio parecido. Nos dieron ganadores, salimos festejados. Pero a mí nunca me pasó de que 8:30, ¿no? Desde que yo sigo las campañas, 8:30 se sabe quién gana, ¿no? Entonces tampoco lo esperábamos nosotros. Año 1994 no había 30. No había balotaje en esa época. Fue aquella elección de los tercios, ¿no? Los 3 partidos casi parejos en el tercio, y Sanguinetti, que fue el presidente electo, el Partido Colorado tuvo 2 puntos más que el Partido Nacional. Y la Facultad de Economía, Instituto de Estadística, dio victorioso al Frente Amplio a las 8:30 en Canal 5, Canal 10. Canal 10 subrayado. Sí. Bueno, eso no, para cerrar, me parece que no se trata de no reconocer
que no ganamos las elecciones, estamos plenamente conscientes que no ganamos las elecciones, pero lo que pasó el domingo fue único y la gente tenía un ánimo de festejo que no solo tenía que ver con el candidato, sino cualquiera puede ver lo que estaba pasando en la calle desde las 5 de la tarde, y era inevitable no contagiarse de esa energía colectiva de que habíamos dado vuelta a un partido que era imposible dar vuelta. Pablo, ¿tú cómo viste toda esta discusión? Sí, veo que en la coalición hay gente bastante enojada con este tema. Tenemos un problema con el término coalición. La coalición multicolor, la coalición multicolor. A la multicolor. Nosotros somos Frente Amplio. Sí, claro. Pero, digamos, a mí anotarme entre los que me parece que esto es un tema menor y anecdótico y que dentro de... Cuando empecemos a tener noticias de los ministros que van a integrar el gabinete, es lo único que nos va a importar. Así que... Pero, primero, tiene el derecho técnico. Matemáticamente tenemos chance, es verdad, y tiene el derecho de hacerlo. Yo creo que la verdadera razón de no reconocer el triunfo estuvo en que él estaba 100% dedicado a su venganza y a su tribuna, digamos. Parecía, viste, cuando hacen los sorteos de vivienda, hay 40 viviendas y 2.000 personas, parece que él tenía el número de la vivienda y pues, salió haciendo acrobacias más allá de su estado físico Estás hablando de la forma como subió Daniel Martínez al escenario, ¿no? Llamó mucho la atención, ¿no? Estaba muy contento, claramente, estaba alegre, distendido, saltaba, se golpeaba la mano derecha contra el corazón reiteradamente y saludaba a la gente. Estaba como reivindicándose, completamente, ¿no? y desahogándose, ¿no? Sí. Desahogándose, es decir, hubiera podido sacar una medalla de plata en gimnasia olímpica en ese momento. Y parecía, lo único que le faltaba, digamos, el hecho de que nunca habló para la oposición o para las elecciones, parecía Cristiano Ronaldo que se sacaba la billeta y le faltaba tirarse arriba de la gente, y porque ese era su tema. Y manchar su fiesta, su momento de gloria, con la comunicación de que habían perdido las elecciones, era algo que no quiso hacer, porque como dice Esteban, lo sabía con total certeza de que las elecciones se habían perdido. Pero esto fue como la despedida de Diego Forlán, ¿no? Digamos, un partido homenaje, y sin ninguna mala noticia al medio, y eso lo dejó para después. Entonces, esa es mi lectura de por qué no, y creo que pagó un costo, ¿no? Pagó el costo de primero romper una tradición, y segundo que desde el punto de vista de la estatura presidencial no resultó el mejor final. Pero creo que él tiene claro que esto es igual es un entierro de lujo. No soy de los que creen que fue un ganador, porque la barra es rencorosa y creo que va a pasar que el nicho en el cementerio central está pronto para recibir su cuerpo, ¿no? Las frases de Pablo siempre son sonoras, así que quedan retumbando. Desde el carnaval aquel, más corto que el carnaval aquel, de las cuentas. Antecedentes de resultados electorales peleados. Bueno, Patricia evocaba el año 1994. Sanguinetti termina siendo presidente electo con un Partido Colorado que tiene 2 puntos nada más de ventaja sobre el Partido Nacional. ¿El 2004? Claro. ¿El 2004? Era el 50%, no era la discusión de si ganaba o no, pero yo iba a decir eso, estuvimos horas sin que nadie reconociera que Tabaré Vázquez había ganado. Yo era responsable de la campaña y Tabaré me había llamado 15 veces. 15 veces, estaba en casa con todo lo... Hasta que el sordo nos dijo 50.8, 50.9% el presidente Tabaré Vázquez, y fue un parto de nalgas. ¿Pero a qué hora fue eso? ¿Muy tarde? Pero no sabés la situación que había, no se porque el problema era ganar en primera vuelta o no primera vuelta, porque no se sabía qué pasaba en la segunda. Claro, sí. Está bien, ese es otro tipo de definición, ¿no? Yo iba a referirme a eso casualmente. Una elección en la que lo que estaba en juego era si se ganaba o no en primera vuelta. Uh-huh. Y se ganaba o no, se llegaba o no al 50% por un margen mínimo. Está bien, este es el antecedente. Ese fue el más tenso de todo, ¿eh? Sí, sin duda, en la calle fue el más tenso de todos. Absolutamente. Muy tenso. El 71 fue muy tenso. Bueno, sí, pero por otras razones. No, está bien, pero está bueno tratar de ubicarnos en aquel año que menciona Esteban, 2004, porque estaban pasando simultáneamente dos cosas, ¿no?
el Frente Amplio iba a acceder por primera vez al gobierno y además, por lo visto, iba a hacerlo ganando en primera vuelta además, ¿no? Así que lo que estaba en juego era un estrés muy importante. Muy, muy importante. Sí, nos habíamos olvidado de esa Fue noche. muy tensa esa noche, pero tremendamente tensa. En la calle también hubo que dialogar mucho en la calle, porque los ánimos no estaban tan amistosos como estuvieron este domingo. No, para nada. Y no es lo mismo la tensión del 71 Blancos Colorado que la tensión del 2004 Blancos Colorado contra Frente Amplio. Era otra tensión. ¿Cuál es peor, decís? La del 2004. Bueno, y después han mencionado acá el año 1971, otro escenario completamente distinto. Sí, que ahí hubo denuncia de fraude, ¿no? Allí directamente hubo denuncia de fraude. Claro, contra Wilson. El Partido Colorado se termina imponiendo, eso lleva a la presidencia a Juan María Bordaberry, y la diferencia sobre el Partido Nacional fue 0,77. Y el fraude no menos fue, de un punto. El fraude no fue contar mal los nombres. El fraude fue el sistema. La reforma constitucional que permitía votar, obligaba a votar dos cosas. Ese fue el fraude. Sí, sí. Recordemos que aquella vez Pacheco Areco intentaba la reelección. Para eso había que votar al mismo tiempo que se votaba autoridades, había que votar sí o no a la reforma constitucional. Y 2 listas. Y por lo tanto había que votar por el sistema viejo y por el sistema nuevo. Bueno, era una elección entreveradísima, año 1971. Por eso yo iba a referirme a eso. Primero, creo que no es el principal hecho político, ¿no? Creo que hay que debatir. El principal hecho político es sin duda, a ver, primero, ¿quién gana? Acá hay un problema matemático y un problema institucional. Matemático es que efectivamente los votos observados y el 0 punto y algo que faltaba contar es más que la diferencia. ¿Cómo se va a comportar? Yo coincido, estadísticamente, históricamente es lo que dice Esteban. Ahora, el problema es que esta elección tiene cualquier cosa menos el comportamiento histórico de la votación. Por ejemplo, nos decían los custodias. Bueno, muchos custodias lamentablemente obedecerán, como obedecieron en octubre, la orden del facendeiro Vanini Ríos, ¿no? Que con la fusta pegando en la bota de caña alta les ordena cómo votar. Pero yo creo que hay soldados, y sobre todo policías que fueron custodias, que no les gusta que le den órdenes cuando son ciudadanos. Entonces yo no sé qué votaron, y espero que hayan votado con independencia y con dignidad contra la indignidad de Manini. Pero entonces me parece que eso es una cosa. Y segundo, el presidente de la Corte Electoral, insospechado, dijo que él no puede hasta el viernes decir quién es el presidente, por una razón institucional. Y por lo tanto me parece, bueno, lo dijo eso es muy normal. A ver, perdón, dos puntualizaciones allí. El domingo de noche, en ningún día de elección, la Corte Electoral proclama a nadie, ¿no? Lo que pasa es que los números del escrutinio primario pueden ser tan claros que queda definido, ¿no? Gana fulano, gana mengano. Yo digo la llamada del perdedor al ganador. Pero quiero insistir en algo que ya hemos dicho. La proclamación desde el punto de vista formal, oficial, lleva varios días. Tanto tiempo lleva no se han proclamado que los senadores y diputados electos el 27 de octubre todavía no han sido proclamados, no son oficialmente parlamentarios todavía. Y por lo tanto, el viernes ahora, o jueves o viernes, cuando termine el escrutinio definitivo, cuando terminen los 19 escrutinios departamentales, ese día tampoco va a haber un comunicado oficial diciendo el presidente electo es fulano. Van a estar los números. Y esos números seguramente van a decir la calle Pou presidente, pero no es que haya en ese día, en ese momento, un acto, una resolución de la Corte oficializando, ¿no? Yo creo, dicho esto, creo que no es el tema. A ver, acá nadie duda que se va a reconocer el resultado y que no hay duda de ningún tipo, en ningún sentido. Por eso no pasó nada. Claro, me parece que eso en eso hay una tranquilidad institucional ejemplar. Creo que incluso el día de las elecciones, yo este bronceado que tengo no es de cama solar, es de haber andado. Le contaba a Pablo, le conté la otra vez cuando se comunicó conmigo que andaba haciendo barriada alrededor de los cuarteles para convencer votos de Manini Ríos. ¿Ves por qué Manini habló? Sí, con éxito. Por suerte con Dice éxito. Que te vio. ¿Sabes? Sí. Me va a ver mucho. ¿Y quién se ocupaba ahora, lo que digo, me va a ver mucho en la disputa democrática esa que a él no le gusta. Entonces, yo lo que digo es que la gran noticia fue esa. Yo creo que lo dijimos acá, Emiliano, ¿te acordás? El último día antes de las elecciones, yo dije aquí, y no era que tuviera la bola de cristal, que iba a haber un final reñido. Yo creo que las encuestadoras se equivocaron en los indecisos, que los indecisos eran mucho más que lo que decían que eran,
y que además subestimaron completamente, y no fueron solo las encuestadoras, la potencia de miles de personas convenciendo a miles. Yo creo que esto, si se hubiera jugado a operaciones de marketing, de televisión y de redes solamente, no repuntábamos ni en broma. Lo dije acá, que una de las cosas que se ha reivindicado es la potencia política y democrática del diálogo directo con la gente. Lo comentábamos el otro día. Aún los que no se convencían y defendían su visión. O sea, a mí me ha pasado mucho que conversás y decís, no, mira, yo me voy a quedar con la otra. Pero el recibimiento que había de ese diálogo de igual a igual, por abajo, fue enorme. Y la campaña voto a voto, a ver, porque también Mujica recorrió todo el norte y todo el costado del país con reuniones muy importantes en un montón de lados, y Oscar recorrió todo el litoral con muchísima fuerza en esta cosa. Pero lo decisivo, yo voy a rescatar una imagen, Emiliano. En muchas plazas del Uruguay, y en particular en Montevideo, hubo gente que se sentó, tenemos fotos, con un cartel que decía, vas a votar a la calle, te debato. Lo vi. Y eso no fue intrusión del Frente Amplio ni plan de nadie, claro, para abrir el debate de discusión. Y yo creo que eso fue muy importante. Y que hay un dato, el dato principal de la elección: la calle, si gana, va a ser legítimo, gane por un voto, por medio punto, por 5 centímetros. Va a ser el presidente legítimo del Uruguay, si lo hace. Pero lo que digo es que es imposible no asumir que del otro lado hay casi un 48% del electorado, y sobre todo una fuerza entera, no está ni entre... y con una capacidad. Creo que el Frente Amplio, termino con esto, se convocó un conjunto de gente a militar que estaba muy enojada con el FA por razones heterogéneas, por el centro, por la izquierda, por el medio, por un montón de cosas, que se puso la campaña al hombro. Y el Frente tiene que ser capaz de escuchar a esa gente, además de la ciudadanía, y incorporar su visión de la política, porque no es que tampoco es un cheque en blanco a la dirección del FA. Ese punto está lindo, está bien desafiante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque ahora el Frente Amplio hace una recorrida por el país para agradecer, para reconocer a la militancia. Pero lo que tú estás diciendo es... Además hay que discutir, además hay que escuchar, sí, hay mensajes claramente que hay que atender. Hay que preguntarse cómo sintetizar a la izquierda, a las nuevas izquierdas, ¿no? Claramente, o sea, pero además en muchos sentidos, y por suerte, la militancia frente amplista por abajo le pasó por arriba a la conducción de la campaña. Absolutamente. Le pasó por arriba, pero claramente, y se puso con una fuerza que no recogía desde otro lado. Yo el temor más grande que le tengo para el país en primer lugar y para la izquierda en segundo lugar es que este resultado oculte la realidad política y pasemos a la euforia y a los saltitos. Primer cosa, el Frente Amplio siguió cayendo, ¿está claro? Es decir, el Frente Amplio en el 2014 sacó el 53.6% de los votos. En esta elección sacó el 47.51%, perdió más de 6 puntos. ¿Está? Segundo, el Partido Nacional, es decir, la alianza, ¿no?, sacó 41% y pasó al 48.71%. Perdón, ¿cómo es eso? Sacó 41% en el 2014 y pasó al 48.71%. Esos son los datos políticos. Que se reconoció o no se reconoció es un episodio. El hecho histórico es que Daniel Martínez fue jefe de una campaña y de una fórmula que va a entregarle el poder a la coalición más de centro, derecha del Uruguay desde que salimos de la dictadura. ¿Está claro? Eso es el dato político. Y la pregunta que se tiene que hacer las izquierdas, estén adentro o afuera del Frente Amplio, incluso la academia, que lo que escuché el día de las elecciones daba pena por la superficialidad, es ¿qué ha pasado con la sociedad uruguaya? ¿Qué ha pasado con la sociedad uruguaya? La sociedad uruguaya se corrió hacia la derecha. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, tenemos el 11% de gente que votó absolutamente por la derecha. Y eso no pasaba antes. Y la derecha demostró, porque el discurso, a ver, los militares lo tienen por norma, que no hacen nada sin pensar un poquito más allá, porque es su supervivencia. Ese mensaje estaba dirigido a los militares para que votaran
y también a la interna de la coalición para decir quién es quién acá. Estás hablando del video de Manini. Sí, el video de Manini. El video de Manini vuelve y vuelve, ¿no? Es recurrente. Claro, pero es que es un mensaje demasiado Tapa el importante. segundo tema, tapa el segundo tema. Y tiene el tema, el contenido absolutamente, pero central, de ser un mensaje hacia adentro. Yo voy a hacer lo que quiero hacer. Yo tengo los 11 votos para poder, en el diputado y los 3 votos en senadores, en la cual ustedes no tienen mayoría. Y yo digo que eso va a depender del debate de la izquierda uruguaya, porque la izquierda uruguaya no puede entregar al próximo gobierno, que va a tener viento de cola total. Viento de cola total. Es decir, Totalmente de acuerdo. Es decir, la situación interna es complicada, no es crisis, vamos a entendernos claro, nadie lo dijo, yo no lo dije jamás, ni lo voy a... Y tiene, a ver, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela, no hay país que no esté jodido en la región. La cantidad de gente que está empezando a mirar el Uruguay para venir al Uruguay es impresionante. Nunca lo había visto yo, nunca. Vamos a ver qué pasa. ¿Está? Bueno, por eso mismo, te estoy diciendo, no es una situación, hay para hacer, hay muy buenas condiciones. Ahora, lo que no hay que hacer es entregar a la coalición multicolor en manos de los de este sector. Porque termino con un hecho. ¿Qué es lo que dijo Manini desde que fue candidato? Que él no era de un partido militar. El día antes de las elecciones los desmintió. Le faltó el uniforme, ¿no? Y le faltó irse a alguna unidad militar. Pero Pablo. después fue un mensaje a los militares. Bueno, dijo unas cuantas cosas Esteban. Tú, Pablo, ¿por dónde vas? Sí, yo quería hablar antes que Esteban, porque como lo escuché ayer en claves políticas y tuve mucha coincidencia, quería agarroñarlo en varios conceptos, pero bueno. Se te adelantó. Se me adelantó. No te pude avisar. No entendió la señal. Claro, no entendió las señas. Porque no jugó al truco. Claro. No, digamos, yo en cuanto a la herramienta que yo creo que las encuestas el jueves reflejaron lo que el jueves estaba pasando. Y que la herramienta, en eso coincido con todos los de la mesa, del puerta a puerta, fue la clave del cambio, que lo podés sembrar 2 meses antes, pero que dado el mensaje que se transmitía, porque esa herramienta puerta a puerta, si hubieran tenido un mensaje diferente al que tuvo, ¿cuál fue el mensaje que tuvo? Asustar, digamos, tergiversar, prometer la pérdida de todo lo ganado, generar inseguridad en la opción. Y si eso, en vez de escucharlo en la propaganda, te golpea la puerta a María Julia Muñoz y te lo dice, mirá que yo estoy en esto y te puedo asegurar que te va a ir muy mal, eso termina explotando digamos, casi en el cuarto secreto. Es decir, donde en el momento que vos vas a decidir, decís, ¿sabes qué? Yo en octubre voté por me parecía que lo mejor para el país, pero hoy estoy preocupadísimo por mí. Y por mí, no sé si es verdad o mentira, pero si llega a ser verdad todo lo que dicen, yo me voy a cuidar. Ese es mi razonamiento sociológico muy elemental, ¿ah? Muy poco sociológico o muy poco académico, pero yo tengo la convicción de que la combinación puerta a puerta más el susto despertaron al mamado una vez más. Y entonces, en esas condiciones, con un Uruguay que es conservador, que es vallista, frentista, que no le gustan los cambios, que los cambios vienen en las crisis realmente grandes, como en el 2004, donde vos lo estás sufriendo y ya no tenés nada que perder. Esta es una pequeña dificultad. En ese contexto, la hazaña de aquí fue la que tuvo la coalición multicolor de ganar igual la elección. Esa es mi visión. Yo dos cosas del video vamos a hablar en la segunda parte, ¿parece? O Parece. vamos a mezclar, sí, para ver en esto. Vamos a cerrar entonces ahora. Sí, seguro. Yo creo, yo lo dije y lo digo con claridad, creo que la gran protagonista de esta campaña en la primera y en la segunda, porque hay que recordar que unos meses antes de la primera vuelta electoral al Frente Amplio le daban 30% en las elecciones y estaba derrotado y no pasaba nada, fue la militancia frente amplista que corrió al margen todas sus críticas, que son muchas y que no se deben ocultar, de múltiples colores,
a mí me tocó discutir en una misma cena con gente que decía que, por ejemplo, que Bonomi era un represor casi pachequista, y otro que decía que Bonomi era Bambi y no atendía a los delincuentes, por decir en la misma mesa. O otros que decían que le habíamos dado mucho poder a los sindicatos y que habíamos entregado todo a los sindicatos, y otros que decían que en realidad esto era un gobierno peor que el PSOE y que no le hacía caso a los trabajadores. O sea, todo eso estaba metido para graficarlo, Emiliano, ¿no? Y en una misma mesa y en una misma discusión. Y todo frente amplista. Sí. Creo que los militantes frente amplistas se pusieron al hombro la campaña con una fuerza enorme, y no solo los frente amplistas. Yo vi en esta última etapa, yo no descarto que alguna cosa haya sido como dice Pablo. Yo en todas las barriadas no fui a poner miedo. Yo no le tengo miedo. Primero que vamos a decir, Pablo. Es más, no le tengo miedo a Manini. Nosotros sabemos lo que es el miedo. Sí, yo no le tengo miedo. Los niños para Moscú, me los acuerdo perfectamente. Sí. Yo no le tengo miedo. Ese es otro punto interesante para otro día, ¿no? En una definición de balotage, en cualquier lugar del mundo, el miedo es muy normal que una de las dos opciones, o las dos, apelen al miedo, ¿no? Es una herramienta de campaña en balotage casi que clásica. Yo me acuerdo en el 2004 la tapa del diario El País diciendo que si gobernaba el Frente Amplio íbamos a destruir al Uruguay. O sea, que era imposible que tuviéramos nada. La esposa que mencionó, la esposa de Manini, eso era terrorismo, pero ¿para qué lado? Para decir que si ganaba la izquierda iba a venir Venezuela. Yo lo que digo es lo siguiente, termino con esto. Me parece que hubo un debate político muy profundo que se tiene que mantener, que va a haber una discusión política. Creo que notoriamente el Frente Amplio demostró su validez como herramienta política, sí y solo sí abre muy grande las orejas y las puertas para entender a la gente que se rompió el alma para hacerlo. Por ejemplo, la gente que se vino a votar de Chile, yo conozco un episodio, hubo 20 personas que se quedaron en el puente de Gualeguaychú porque no podían pasar por problemas. Fue gente de Salto, desde Concordia, a buscarlo en auto, lo trajeron hasta Salto y después se organizó gente con moto y eran 16 votos, no definían, pero eso que electoralmente vale un voto, políticamente vale un disparate, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que tiene que recoger esa potencia a la izquierda. Lo último. Sí, creo que vienen unas cuantas discusiones interesantes para adelante. Como decía Gabriel, cómo la izquierda sintetiza las izquierdas es una discusión interesante, no solo de Uruguay, sino de América Latina. Creo que tampoco tenemos que ser ingenuos de que lo que está pasando tiene que ver con un momento geopolítico muy particular, ¿no? Lo que pasa en Uruguay no pasa solo en Uruguay, están pasando cosas en toda América Latina. Entonces, eso que decía Esteban de la gente se corrió a la derecha, a mí me gustaría problematizarlo más, porque no tengo claro que eso sea así. Y tiendo más a pensar que hay parte de los procesos políticos que empiezan a transformarse y que la dirigencia tal vez no está estando a la altura de esas transformaciones. Pero no sé si la gente se corre a la derecha. Sí creo que la izquierda tiene que hacerse preguntas, sí creo que esta derecha, muchísimos problemas para gobernar, ya son evidentes desde lo que viene pasando este fin de semana, y esperemos que logren hacer por lo menos acuerdos de mínima que no pongan al país en jaque. Creo que eso es lo más grave, pensar que la falta de acuerdos que puedan llegar a tener pueda llevar al país a momentos de inestabilidad importantes. Ojalá y eso no suceda. Creo que todos tenemos que ser responsables para que la democracia, como venimos hablando, se ponga en el lugar justo. Ya volvemos, ya continuamos en la tertulia de este martes.